estamos con Suprema Orientación Tributaria y nos honramos con la presencia de dos grandes expertos. Es el doctor Víctor Manuel Peña, una persona que ha sido experto asesorando internacionalmente en el área económica y en otra área del saber, una persona, un catedrático reputado, de igualmente una persona que ha servido al Estado en diferentes categorías y en diferentes posiciones. Cuando digo categoría es porque ha desempeñado diferentes funciones. De igual manera, el ingeniero Juan Ramón Mejía es una persona que ha honrado el país en el ámbito de la banca nacional, donde quiera que ha estado de larga data, ha desempeñado las funciones que le corresponden. Hoy tenemos un tema muy importante y es la recapitalización del Banco Central versus una posible reforma tributaria que ya nos hemos dado cuenta de que el gobierno ha dicho que no, que la va a proponer, pero siempre la reforma tributaria se puede hacer de diferente manera, administrativamente, como puede ser acogida a ley. Y por eso hoy se honra este programa con estas dos personas para tratar ese tema. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Para comenzar nuestro tema en esta próxima entrevista, señores, y así le damos gracias a nuestros amigos televidentes, vamos a seguir diciendo, Víctor, tú que has estado en diferentes funciones del Estado, has sido asesor nacional e internacionalmente, y una persona que ha tenido larga data como catedrático, ¿qué tú nos puedes decir a nosotros referentemente a lo que significa la recapitalización del Banco Central? Eso siempre se ha planteado, el tema de la recapitalización del Banco Central. Porque ocurre y viene a ser que el Banco Central, a partir de la crisis bancaria, la hecatombe bancaria del 2003, comenzó a emitir títulos de deuda pública para precisamente retirar de la economía el exceso de liquidez que había suscitado esa crisis, porque el mismo Banco Central, a través del mecanismo de refinanciamiento de adelantos y redescuentos, tuvo que financiar a esos tres bancos que estaban envueltos en la hecatombe, en la crisis bancaria del 2003. Estamos hablando de Baninter, estamos hablando del Banco Nacional de Crédito y estamos hablando del Banco Mercantil. Y hubo una discusión a lo interno del Banco Central. Un funcionario se oponía a la emisión de títulos de deuda para enfrentar el problema de la crisis bancaria del 2003, y hubo uno que finalmente se impuso su posición, y el gobernador de ese entonces, que era José Eloy Malcún, aceptó esa posición y el Banco Central comenzó a emitir certificados de inversión o de participación o notas o letras del Banco Central, y se convirtió naturalmente en emisor de deuda pública de una manera activa y permanente. Y naturalmente, cuando el Banco Central emite títulos de deuda, el Banco Central tiene que, el capital que recibe de los que compran esos títulos de deuda, el Banco Central lo desmonetiza o lo esteriliza, y por consiguiente eso sale del sistema económico y monetario y financiero del país. Y entonces el capital de la deuda, el Banco Central, ya desmonetizado, está ubicado en bóvedas del Banco Central. El Banco Central no le da uso a ese capital de la deuda que ya está desmonetizado o esterilizado. Es decir, no lo usa para producir riqueza, para ampliar, para reproducir el capital y hacer negocios con eso.
Eso está congelado ahí. El capital de la deuda cuasi fiscal está en las bóvedas del Banco Central, y cuando se vence el título de una persona física o jurídica, porque hay empresas, los bancos son compradores de títulos del Banco Central, certificados de inversión y de participación. Las AFP son también inversionistas, Tenedoras. compradoras, claro, inversionistas institucionales, son compradoras de esos títulos. Y entonces cuando se vence el periodo, que ahora es de 7 años, y hay una última emisión de un año, bien, no importa el periodo que sea, al cabo de ese periodo hay que devolver el capital. Y ese capital está ahí. Pero ese capital, esa inversión de ese capital en esos títulos de deuda es para devengar una determinada tasa de interés. Que cuando comenzó la emisión de certificados de título para enfrentar ese problema de la crisis, el déficit cuasi fiscal o crisis cuasi fiscal del Banco Central, obviamente que las tasas de interés se movieron entre 55 y 60%. Óyeme, la gente que acumuló dinero con esas compras de esas inversiones, de esos certificados de inversión o de participación del Banco Central, empresas, personas, etcétera. Cuando llega Leonel al poder nuevamente en el 2004, entonces las tasas de interés de esos títulos comienzan a descender y se colocaron entre 15, 18 y 15, luego 14, y obviamente que los títulos comprados en el 2000 del Banco Central, comprados en el 2012, con vencimiento a 7 años, 2020, 2021, si era en el 2013, 2014, 2021, 2013, 2020, o sea, 7 años después, ese capital, el capital de deuda, el Banco Central lo devolvía, pero durante cada 6 meses el Banco Central honra el pago de esos intereses. Entonces, obviamente que eso drena el capital del Banco Central. Y por eso el único presidente que mandó al Congreso un proyecto de ley para capitalizar el Banco Central fue Leonel Fernández. Y esa ley de capitalización Leonel la honró. Y cada año en el presupuesto de la República, de la Nación, del Gobierno Central, se colocaba en el presupuesto esos fondos para capitalizar el Banco Central. Realmente al país le extrañó mucho, y sobre todo a lo que estábamos al tanto de las interioridades de esa situación, que el gobernador del Banco Central, cuando Leonel fue a Telemicro, fines del 2012 o principios del 2013, a dirigirle un discurso a la nación para explicarle una serie de cosas con relación a la idea falsa, ficticia del déficit, del macrodéficit fiscal que había dejado Leonel Fernández, y otros asuntos, Leonel abordó el asunto de la capitalización. Y es increíble que el actual gobernador del Banco Central, que era gobernador en ese tiempo, salió dando una declaración a la prensa que nunca jamás debió haberlo hecho. ¿Se correspondían o no con la situación? Él dijo que no era verdad que Leonel le había entregado esos fondos de capitalización. Óyeme, y se había cumplido religiosamente con eso. En el presupuesto de cada año se contemplaban esos fondos conforme a la ley de capitalización en el presupuesto de la nación y se le entregaban al Banco Central. ¿Cómo este hombre tuvo el tupé? Que fue gobernador del 2004 al 2012 y fue gobernador del 96 al 2000. Y actual gobernador. Y luego del 2002 al 2020. Y parece que va a ser gobernador hasta el 2024. O sea que si tú calculas del 2004 al 2020, 16 años, más 4 del 96 al 2000, estamos hablando de 20 años. Más 2 que él tenía antes, cuando Balaguer, estamos hablando de 22 años. Más cuando entró a trabajar. Más 4 que va a tener ahora del 20 al 24. Son 26 años. Entonces, por eso alguna gente dice, bueno, pero ese Banco Central tiene un único nombre. Es el Banco Central de Valdés Alviso. Por Dios, cuando aquí hay gente, claro, él ha hecho sus aportes, ha hecho su trabajo, todo el mundo reconoce,
pero no, él no es el único que tiene capacidad de dirigir de manera efectiva, eficiente, el Banco Central de la República Dominicana, porque si no, estamos diciendo que las universidades hay que cerrarlas, todas las escuelas de economía del país y del mundo, porque ninguna universidad, ninguna escuela de economía de ninguna universidad del país ni del mundo tiene capacidad de formar profesionales de la economía capaces de ejercer las funciones propias de un gobernador de un banco central. Maestro Víctor Peña. Y eso no es verdad. O sea, no hay que cerrar escuelas, no hay que cerrar universidades. Sí, las escuelas de economía en las universidades del país y en las universidades del mundo forman profesionales de la economía con capacidad para ser gobernadores de cualquier banco central, sobre todo los que están especializados en política monetaria y cambiaria. Claro. De modo y manera que, pero volviendo al asunto de la capitalización, retomando el tema, en estos momentos, por el asunto de la excepcionalidad de la pandemia, no hay condiciones para que en el presupuesto de la República se contemplen partidas para capitalizar el Banco Central. Eso hay que dejarlo para luego que el país restaure o recupere la normalidad en la economía y en la sociedad en sentido general. Repito, no hay condiciones ahora para contemplar en el presupuesto partidas para recapitalizar el Banco Central. Ya hay organismos internacionales que están presionando en la línea de que apoyen al Banco Central para respetar la ley de capitalización, poner en vigencia la ley de capitalización o enviar al Congreso una nueva ley de capitalización a los fines de capitalizar el Banco Central, para que se contemplen en el presupuesto, se contemplen los fondos para capitalizar el banco. Pero no hay condiciones en estos momentos para eso, por el asunto de la pandemia. ¿Y por qué? El gobierno, ¿cuál es la vía que tiene para obtener recursos? Básicamente el endeudamiento, la vía de la deuda pública, del endeudamiento público, porque la reforma tributaria no hay condiciones para que se haga ahora. El debate puede iniciarse ahora, pero no hay condiciones para aplicar una reforma tributaria de ningún tipo en el país hasta que el país no recupere, no restaure su normalidad en todos los ámbitos. Y ese es un tema que también hay que posponerlo. El país no debe dejarse presionar por el Fondo Monetario Internacional, porque el país es soberano, el Fondo Monetario Internacional no tiene la condición de soberanía que tiene un Estado, no es un Estado y jamás puede colocarse por encima del Estado dominicano, un organismo financiero internacional o de cooperación multilateral, llámese Fondo Monetario Internacional, llámese Banco Mundial, llámese Banco Interamericano de Desarrollo. Ningún organismo está por encima de ningún Estado del mundo, de modo y manera que no hay condiciones en estos momentos para contemplar en el presupuesto los fondos para recapitalizar nuevamente al Banco Central de la República Dominicana. En ese aspecto ahí, Juan Ramón, tú que has sido un experto, has sido un banquero que este programa se quita el sombrero frente a ti y también los amigos televidentes sabemos de que se está tratando de una persona que con experiencia, al igual como Víctor, ha desempeñado funciones grandes como asesor. ¿Qué tú puedes decir frente a esta situación que está pasando con la recapitalización del Banco Central versus una posible reforma tributaria? Bueno, ante las opiniones de Víctor, obviamente me quito también el sombrero porque es una persona que ha estado en el Estado y que maneja muy bien a cabalidad todos estos temas. Pero actualmente el gobernador del Banco Central y el ministro de Hacienda firmaron un acuerdo en el que ellos se proponen someter una nueva ley que sustituya la incumplida, porque era una ley que duraba 10 años, fue la 167-07, que se comenzaba en el 2008 y se suponía que la capitalización se haría en 10 años hasta el 2018, cosa que no se cumplió, como dice Víctor, porque los gobiernos cumplieron. En el 2008 fue un poco apretado y no se pudo cumplir con exactitud los fondos que se querían porque había una crisis internacional, pero a partir de 2008 se comenzó a poner en el presupuesto las partidas de acuerdo a la ley 167-07 y a partir de 2012 dejaron de hacerse los aportes, por lo que al 2018 apenas se lograron transferir 167 mil millones al Banco Central, que no fueron suficientes para la capitalización. Entonces hoy en día el Fondo Monetario Internacional recomienda
al Estado Dominicano que enfrente los diferentes déficits que tenemos, el déficit eléctrico, el déficit cuasi fiscal, entre otros. Y el déficit cuasi fiscal es el producto de que el Banco Central emitió deudas y genera intereses, y esos intereses solo tienen una forma de cubrirlos, generando más deuda, porque el Banco Central no genera ningún ingreso que sea capaz de cubrir eso. Entonces, el ministro de Finanzas, de Hacienda, perdón, y el gobernador del Banco Central acaban de hacer un proyecto de ley que se la llevaron al presidente de la República, el cual lo vio con buenos ojos y lo sometió ante los senadores. Los senadores lo aprobaron en 2 lecturas consecutivas y actualmente está en la Cámara de Diputados. Es una ley que lo que pretende es hacer un fideicomiso a 20 años para tratar de que en 20 años Hacienda asuma esos compromisos que tiene el Banco Central y que no sea el Banco Central el que tenga esas emisiones de bonos. En esos 20 años se harán emisiones de bonos a través de Hacienda para ir traspasando esos fondos a Banco Central, de manera que los 430 mil millones de pesos que consiste hoy el déficit del Banco Central puedan ser cubiertos en un lapso de 20 años. Esto está ahora mismo en estudio en la Cámara de Diputados y yo creo que como bien dice Víctor, es un tema que quizás no podamos comenzar en este mismo año, pues el Estado Dominicano tiene unos compromisos principalmente sociales y de cubrir el problema de salud de los dominicanos en medio de una pandemia que estamos, y obviamente es la prioridad, y nosotros vemos como incluso la oposición responsable se ha tirado a la calle a tratar de hacer lo que los dominicanos nos vacunemos para tratar de sobrepasar esta crisis. Esta es la primera crisis que debemos estar, pero hay temas que son impostergables comenzar a discutirlo, no necesariamente su ejecución. Ese es uno, y así como también lo fue el tema del pacto eléctrico, de manera que pudiéramos nosotros tener unas reglas de juego que podamos reducir ese déficit que tenemos en el área eléctrica y que posteriormente pues podamos hacer lo que es el pacto fiscal, que podamos ir a una reforma tributaria, porque todo lo que estamos hablando de déficits cuasi fiscal o fiscales o consolidados, de todas maneras estamos hablando de recursos que el Estado Dominicano tendrá que derogar en algún momento, y para hacer esas derogaciones sin duda va a necesitar nuevos ingresos. Como hemos conversado en múltiples ocasiones, la República Dominicana tiene una presión tributaria de aproximadamente un 14%, 13-14% del Producto Bruto Interno, cuando la media latinoamericana anda alrededor de un 20%, y la media de los países desarrollados supera incluso el 30% de presión tributaria sobre el Producto Bruto Interno. Entonces nosotros definitivamente tenemos que ir a abocarnos, tenemos que sentar ya, el gobierno debe sentar a todos los sectores, de manera que se pueda ir discutiendo, se pueda ir formulando ese posible pacto fiscal que en el 2022, de acuerdo a lo que entendemos que vamos a superar el problema de la pandemia con la vacunación, que en el 2022 quizá podamos implementar, a más tardar el 2023, pero que sin duda este gobierno, por una ley que también se lo exigía al gobierno pasado, porque esta reforma tributaria debió ser instituida en el gobierno pasado, en un momento de bonanza, en un momento en el que el país estaba con un crecimiento firme, que no tenía una pandemia. Ese era el momento de haber hecho, y así lo preveía la ley de desarrollo que nosotros tenemos, preveía que se hiciera esta reforma fiscal en ese periodo. No se hizo, estamos pagando ahora el doble de las consecuencias porque no tenemos una reforma fiscal y estamos en un grave problema económico, y sin dudas el gobierno tendrá que abocarse en su momento a hacer esta reforma. Debe sentar a la gente, y nosotros desde la Fuerza del Pueblo promovemos que esa gran reforma fiscal sea una reforma progresista, que le cargue más al que más gana. Y progresiva, correctamente, como dice Víctor. De manera que a los que generan mayores ingresos en la República Dominicana sean a los que se le cargue. Exactamente igual como hizo el país más capitalista del mundo. John Biden acaba de someter
una propuesta de reforma fiscal en donde dice vamos a cargarle a ese 1%, ni siquiera dijo 5%, ese 1% que genera la mayor riqueza del mundo, vamos a cargarle más y vamos a perseguir esa gente que tiene sus fondos y sus beneficios en paraísos fiscales, a hacer una ley internacional que podamos todos los países, porque si tú presionas eso en Francia, pues me mudo a Estados Unidos, si lo hago, presiono en Estados Unidos, me mudo a España. No, hagámoslo de manera conjunta, de manera que todos los países podamos saber dónde están esos fondos que están evadiendo fisco y que son propiedad del pueblo. Hoy en día en República Dominicana estamos viendo realmente en términos de un cambio, cómo la ley está persiguiendo a militares, la ley está persiguiendo a políticos, e incluso he escuchado de algunos empresarios que por evasión de fisco están cursando penas actualmente y otros están siendo investigados y recién hay algunos sometidos. O sea que realmente en términos del tío Sam, como le dicen los estadounidenses, el que se roba lo que captó el gobierno o el que se roba lo que le corresponde al gobierno, tiene una pena y está siendo perseguido. Y esos son cambios que son buenos. Realmente es indispensable que se capitalice el Banco Central. Con la ley de fideicomiso creo que es inteligente porque no necesariamente serán partidas presupuestarias, sino emisiones que haga Hacienda. Se puede manejar a través de emisiones que haga Hacienda, no sería un sacrificio tan grande, y es un traspaso de esa deuda hacia Hacienda donde corresponde realmente estar, porque el Banco Central no es llamado a eso. El Banco Central lo hizo en un momento de una crisis financiera para honrar a los depositantes de esas tres instituciones financieras, y posteriormente el mundo le dio la razón a esa decisión, porque en otros países muchos bancos también quebraron, en Estados Unidos en el 2008, y se honraron los depósitos de los depositantes. Las autoridades asumieron el problema y honraron eso. Y aquí en República Dominicana los banqueros que estuvieron involucrados en eso han cursado penas, algunos de ellos todavía están en las cárceles dominicanas, otros ya salieron. Realmente fueron castigados con las penas de ley, a muchos se le quitaron gran parte de sus bienes, obviamente siempre hay algunos que los distraen, y eso yo creo que son pasos de avance que hemos dado. Se hizo en los gobiernos del 2004 al 2012, realmente ahí cada uno de esos banqueros fue sancionado y fue perseguido, y sus bienes se le quitaron en su gran mayoría para honrar los depósitos de aquellos ahorrantes que confiaron en esas instituciones financieras, de forma que las otras instituciones no reciban un efecto contagio, que era el peligro. Si esas instituciones cerraban y no le pagaban su dinero a los depositantes, es probable que todo el mundo hubiera salido corriendo a las instituciones que quedaban vivas a buscar sus recursos con miedo a tratar de sacarlos fuera del país, y la crisis hubiese sido mucho mayor si no se hubiese hecho eso. Amigos televidentes, vamos a un corte comercial y retornamos en breve con el programa de orientación tributaria. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas.
Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Televidentes, estamos de vuelta con el programa de Orientación Tributaria, aquí cargado de información de primera línea. Así que continuamos. Para el maestro Víctor Peña, de hace rato, Víctor Manuel. Sí, Víctor Manuel Peña, tengo como se dice, la comidilla por cuestionar lo siguiente. Sabemos que el Banco Central de la República Dominicana no tiene la categoría de un banco comercial, de hecho no es un banco comercial, pero usted ha dicho que el Banco Central esteriliza fondos y los deja guardados en bóveda hasta el vencimiento de determinado plazo. Ahora, el cuestionamiento es... El capital de la deuda. Sí, el capital de la deuda. ¿Es correcto realizar este tipo de acciones cuando podrían ciertos factores influir en la actividad económica y crear cierta desestabilidad? Claro que eso es correcto. Eso está dentro de la lógica de funcionamiento del Banco Central y del mecanismo de operaciones de mercado abierto. Ese mecanismo de operaciones de mercado abierto, cualquier banco central en el mundo lo utiliza en un momento para vender títulos y retirar parte de la liquidez que hay en la economía, retirarla de la economía. Esa liquidez que se retira se desmonetiza o se esteriliza, claro, pues tú la estás retirando de la economía como Banco Central. O en vez de vender títulos, el Banco Central también puede comprar títulos. Cuando hay un exceso de liquidez en la economía, comprar títulos, hablamos de vender títulos, cuando hay un exceso de liquidez. Pero cuando el Banco Central compra títulos, es para inyectar liquidez a la economía, para expandir la masa monetaria, para expandir la liquidez. Es decir, que mediante el mecanismo de operaciones de mercado abierto, el Banco Central puede, dependiendo de la naturaleza de la coyuntura económica, puede o comprar títulos o vender títulos con fines de estabilización, de lograr la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación. El Banco Central, por lo general, utiliza el mecanismo de operaciones de mercado abierto para vender títulos. Y entonces recibe el capital de la deuda con el que se compran esos títulos, lo retira de la economía y lo guarda en las bóvedas, en sus bóvedas. Y por eso se dice que lo esteriliza, lo desmonetiza. El Banco Central es la única institución que está facultada para emitir dinero, para inyectar liquidez a la economía, de manera directa y de manera indirecta. De manera directa cuando emite, que es el pasivo más importante de un Banco Central, la emisión monetaria. De manera indirecta cuando compra títulos al sector privado, porque el sector privado emite títulos de deuda. Esos títulos, esas emisiones de oferta pública, es lo que se le llama, tienen que estar registradas, si es una empresa privada, en la Superintendencia de Valores y autorizadas, no solamente autorizadas y registradas en la Superintendencia de Valores. Y si es el Banco Central o el gobierno, a través de Hacienda, los títulos que emite el gobierno, los títulos que emite el Banco Central, solamente deben ser registrados en la Superintendencia de Valores, no autorizados. De modo y manera que es una facultad del Banco Central de utilizar no solamente el mecanismo del encaje legal, no solamente el mecanismo de adelanto y recuento de refinanciamiento, sino el mecanismo de operaciones de mercado abierto que tienen que ver con la función de lograr la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación, de que la moneda se deprecie cuando está muy apreciada o que la moneda se aprecie cuando está muy depreciada, como ahora que está muy depreciada. Debería aplicarse una política monetaria de tipo restrictivo que recoja el exceso de liquidez para que se aprecie el peso, es decir, aumente el poder de comprar el peso frente al dólar y de esa manera bajar los niveles de inflación muy altos que hay en la economía dominicana. De 7% en marzo, 8% en abril y 9 punto y tanto por ciento en mayo. Esos niveles de inflación son demasiado altos. Y entonces hay que tomar medidas de política monetaria. En este caso, en vez de una política monetaria expansiva, aplicar una política monetaria restrictiva para retirar ese exceso de liquidez que hay en la economía y bajar, a través de la apreciación de la moneda, los niveles de inflación. Porque
cuando tú deprecias la moneda de manera permanente, obviamente que eso genera inflación. En cualquier economía del mundo, eso genera inflación. Ahora, cuando tú la aprecias, esa moneda, ¿qué hace la inflación? Que la inflación, los niveles de inflación bajan. Es decir, si la moneda se deprecia, los niveles de inflación suben. Si la moneda se aprecia, la moneda nacional, los niveles de inflación bajan. Y entonces el país precisa y necesita de que se geste un proceso de apreciación de la moneda nacional a través de la aplicación de la política monetaria restrictiva para bajar los niveles de inflación que están golpeando demasiado brutalmente, muy fuerte, los bolsillos del pueblo dominicano, sobre todo los pobres, los muy pobres y la clase media. Víctor, pero yo quiero aprovechar esa pregunta para agregar algo. Una preguntita de Víctor. Cuando yo hablo con el doctor Víctor Manuel Peña, que entró en una situación difícil en primera línea en Hacienda, y hoy en día se está hablando de un fideicomiso, como lo decía el ingeniero Mejía aquí, y tú que eres de cerca y conoces el tema y lo manejas al dedillo, ¿qué tú puedes decir con eso, como tú lo decías ahorita, con esos niveles de inflación, de que la moneda del mundo está depreciada, aumentando el nivel de inflación, y estamos frente a un problema que en vez de enfrentarlo, lo dejamos a un lado? Sí, te voy a contestar esa pregunta inmediatamente, pero debo aclarar que el Banco Central, a través de la emisión monetaria, se da el fenómeno del señoriaje. Eso es un ingreso. El señoriaje representa un ingreso para cualquier banco central en el mundo, una fuente de ingreso. Es decir, la emisión monetaria genera el llamado señoriaje. Porque eso es ajeno. Y lo otro es otra fuente que le genera ingreso al Banco Central, es el REFI. Cuando el Banco Central le otorga un préstamo, porque es prestamista en última instancia respecto del sistema financiero. Claro. Cuando le presta dinero a un banco, como le prestó a Baninter, al Banco Nacional de Crédito, al Mercantil, y como le presta a cualquier banco, sí, cuando tiene determinadas situaciones, desencaje, falta de liquidez, etcétera, entonces ese banco acude al Banco Central a recibir un préstamo, y el Banco Central, porque el Banco Central es prestamista en última instancia, es una determinada tasa de interés que le presta a ese banco, no les regala el dinero. Esas son dos fuentes de ingresos de cualquier banco central en el mundo. De cualquier banco central en el mundo. Pero no son suficientes esas fuentes de ingresos para cubrir la magnitud del déficit cuasi fiscal. Y entonces, esa magnitud de ese déficit cuasi fiscal hay que plantearse en el tiempo, ir disminuyendo hasta que el país salga de eso, que el Banco Central no tenga déficit cuasi fiscal. Pero es el fideicomiso la solución adecuada a esa situación, porque para ello, en la figura del fideicomiso hay tres figuras, valga la redundancia, hay tres elementos en la figura del fideicomiso: el fideicomitente o fiduciante, el fiduciario, que es una persona jurídica o moral, tiene que ser. El fideicomitente o fiduciante es una persona, puede ser una persona física o natural, pero también puede ser una persona moral o jurídica. Y el fideicomisario o beneficiario puede ser una persona física o natural, y también una persona moral o jurídica. Bien, pero el fideicomiso, que por primera vez se contempló en la ley 189-11, que trata sobre el desarrollo del mercado hipotecario y la figura del fideicomiso, y también naturalmente del desarrollo del mercado de valores, porque se concibió no solamente para impulsar el desarrollo del mercado hipotecario, sino también del mercado de valores, porque a través del mercado de valores que el mercado de valores va a jugar su papel en cuanto a los títulos que se van a través de la Superintendencia de Valores, que es la autorizada a hacer emisiones de oferta pública, ya sea de empresas privadas, o emisiones de oferta pública, ya sea del gobierno o del Banco Central. Entonces, para una empresa privada, primero hay que constituir un patrimonio separado, que es la fiducia. Esa fiducia, patrimonio separado, lo va a administrar el fiduciario, es decir, la empresa que busca el fideicomitente o fiduciante para que administre ese patrimonio separado, que se llama fiducia. Y él va a administrar ese patrimonio separado por instrucciones del fideicomitente o fiduciante. Claro, con el objetivo de beneficiar
a terceros, que son los llamados fideicomisarios o beneficiarios. Ahora, ¿quién puede y quién debe utilizar el fideicomiso para lograr financiamientos? Porque para eso, para tú poder emitir títulos de deuda, que tiene que ser aprobado por la Superintendencia de Valores, es decir, que son emisiones de oferta pública también. Que lo hace Hacienda hoy día. Y entonces, lo que se establece en el caso del fideicomiso, para tú titularizar o securitizar una cartera, es decir, un patrimonio, ok, la empresa tiene un patrimonio, pero ¿cuál es la cartera hipotecaria o la cartera de activos financieros que te genera a ti ingresos para tú pagar los intereses que te va a generar esa deuda que tú has emitido a través de la Superintendencia de Valores? Vamos a decir, el banco, la Asociación de Ahorro y Préstamo tal, decide hacer un fideicomiso. Esa asociación tiene una cartera hipotecaria. ¿Esa cartera le genera intereses o no? Sí, claro. A esa asociación. Claro. Entonces tú, en base a la titularización o securitización de esa cartera hipotecaria, en el caso de un banco sería su cartera de activos. Claro. Asociación de Ahorros y Préstamos, la cartera hipotecaria, para tú hacer una emisión de oferta pública de títulos, para tú endeudarte a través del mercado de valores con los inversionistas o los individuales o institucionales que van a comprar esos títulos de deuda. Entonces, tú utilizas la vía de la titularización, la securitización, es para tú emitir títulos de deuda, pero tú tienes que presentar, además de tú tener garantía de que tú vas a tener de dónde sacar para pagar los intereses, tú tienes que presentarle a la Superintendencia de Valores garantías reales, en dado caso de que tú, al término de la emisión, que es de 3, 5, 7 o 10 años, No la ahorra. tú tienes que devolver el capital, y entonces, si tú no tienes para devolver el capital, has presentado garantías reales, y se le pueden echar mano a esas garantías reales, es decir, tierras, edificios, En el caso del Estado Dominicano, ¿quién Hacienda va a constituir un patrimonio separado? Y lo va a administrar el fiduciario, es decir, la empresa que en la legislación dominicana, una sociedad anónima, va a administrar eso. Pero ¿cuál patrimonio? ¿Qué ingresos genera ese patrimonio para tú pagar los intereses de esa emisión de oferta pública, mediante la cual tú vas a titularizar ese patrimonio o esa cartera, y obviamente tú te vas a endeudar con los inversionistas individuales e institucionales que compren esos títulos titularizados o securitizados en el mercado de valores? Entonces, tú emites deuda para tú conseguir recursos, pero tú tienes que pagar esa deuda y tienes que pagar los intereses. Doctor. Entonces, vamos a utilizar el figura de fideicomiso para capitalizar el Banco Central. Por Dios, eso presenta un peligro, serio peligro. ¿Cómo Hacienda está concibiendo la figura del fideicomiso? Esto es bien delicado, esto es bien profundo. Lo mismo que se está hablando de un fideicomiso público para afrontar los problemas acumulados de Punta Catalina. Y realmente ahí mismo yo escribí un artículo sobre eso y planteo lo mismo que estoy planteando aquí respecto a Hacienda, que dice que va a capitalizar el Banco Central en el proyecto de capitalización que se va a enviar al Banco Central a través de la emisión de títulos de deuda en el marco del fideicomiso, de la figura del fideicomiso. Y entonces ahí hay cosas que no cuadran. Pero además, tú vas a capitalizar el Banco Central sobre la base de elevar a niveles extremos e increíbles los niveles de endeudamiento vía la emisión de esos títulos de deuda en el marco de la figura del fideicomiso. Por Dios, con eso hay que tener cuidado, mucho cuidado. Doctor Víctor Manuel Peña, siguiendo en esa misma vertiente, cuando esas emisiones que hace el Estado de bono a su vencimiento, cuando el Estado no tiene una cantidad real de recursos para pagar esos bonos, que hace nuevas emisiones de bonos para tratar de saldar esas deudas que tiene. El problema es que en el caso del Estado Dominicano, en medio de esta excepcionalidad de la pandemia, el déficit fiscal aumenta de manera sostenida. ¿Por qué? Porque el gasto público tú no lo puedes parar.
porque están las necesidades de la población, de la sociedad, que están creciendo de manera sostenida, y mucho más con el problema de la pandemia, en el área de la salud, en el área de la educación, de la seguridad social, de las obras de infraestructura, construcción de obras de infraestructura, etcétera, etcétera. El gasto, los programas de asistencia social que no deben echarse a un lado en medio de la pandemia, porque la pandemia aún no ha concluido. Con motivo de la pandemia, el coeficiente de tributación, que estaba en 14%, bajó a 11%. ¿Qué quiere decir? ¿En qué se traduce eso? Menos entrada al Estado. ¿En qué se traduce eso? Menos entrada de recursos, aumento del gasto. Como hay menos entrada de recursos, aumenta el gasto de manera sostenida, aumenta el déficit. Al aumentar el déficit fiscal, aumentan necesariamente de manera sostenida los niveles de endeudamiento. Entonces, yo estoy proponiendo públicamente desde hace un tiempo que el gobierno tiene ante sí varias alternativas. Claro, no puede eludir el asunto del endeudamiento público, porque el sistema tributario, en base a eficiencia, pueden elevarse los niveles de recaudación, pero no de manera tan significativa como para cubrir ese aumento sostenido del gasto y bajar ese déficit fiscal. Pero hay otras opciones. La renegociación de la deuda externa dominicana, que pesa de manera muy fuerte sobre el presente y el futuro de la República Dominicana. No solamente sobre el presente y el futuro del Estado dominicano, sobre el presente y el futuro de la población dominicana, la sociedad dominicana. Y el gobierno no ha hecho caso a eso, es decir, ha hecho caso omiso al asunto de esa propuesta, de abocarse a un proceso de renegociación de la deuda externa dominicana, que es muy fuerte, una deuda muy amplia, para, en el marco de ese proceso de renegociación, renegociar los tipos de interés y los plazos para aligerar la carga de la deuda externa dentro de la deuda pública total, porque dentro de la deuda pública hay deuda externa y deuda, el componente de la deuda externa y el componente de la deuda interna. Y obviamente que podemos avanzar si renegociamos la deuda externa de la República Dominicana para renegociar los tipos de interés y los plazos, y de esa manera bajarle presión a esa carga de la deuda pública sobre las espaldas del Estado dominicano y sobre todo del pueblo dominicano, de la población dominicana. Entonces, y otro asunto, pero el G20, el G7, los organismos de cooperación multilateral, miran lo que está preocupado el FMI por la capitalización del banco. Está bien que se preocupe, pero no así queriendo imponer eso ahora. Pero no se preocupa por unirse o reunirse con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para definir un fondo para ir en ayuda o apoyo financiero a los países pobres y muy pobres del mundo. Entre esos países pobres y muy pobres del mundo está la República Dominicana. Aunque estamos conceptuados o calificados como países de renta media, como un país de renta media, en realidad nosotros somos un país pobre. Estamos dentro de la categoría de los países pobres y muy pobres del mundo, aun cuando a nivel internacional aparecemos como país de renta media. Realmente nosotros merecemos ese apoyo financiero de los organismos de cooperación multilateral, que se han pasado la vida cobrándole intereses, y estos países devolviéndole capital por las deudas, los préstamos que han recibido históricamente del FMI a través del Banco Central y para asuntos de balanza de pago, y del Banco Mundial para problemas del desarrollo en sentido general, y el Banco Interamericano de Desarrollo también. Pero ustedes se han beneficiado toda la vida de estos estados y de estos países. ¿Y por qué ustedes en un momento tan delicado, tan excepcional como este, ustedes no hacen honor a eso y crean un fondo de solidaridad para asistir, ayudar a los países pobres y muy pobres? Y la República Dominicana está dentro de los países pobres y muy pobres, aunque sea un país de renta media. Muy televidente, nos vamos a los cortes comerciales y retornamos en breve con su programa Orientación Tributaria. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana.
Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Estamos de vuelta con el programa de orientación tributaria y en este segmento vamos a hablar lo siguiente. Juan, tú que has estado siempre al frente de esto, ¿qué tú ves crear un fideicomiso que tenga que ver con las finanzas públicas del país frente al momento que estamos viviendo y frente a lo que planteaba Víctor, los problemas que está viviendo la República Dominicana hoy día? Bueno, mira, sin dudas, yo apenas el jueves de esta semana recibí la ley que se está proponiendo. Es una ley que hay que revisarla, porque es un proyecto de ley, como dice don Víctor Manuel. Es un proyecto de ley que está sometido a los senadores, que los senadores lo aprobaron y que está en estudio en la Cámara de Diputados. Pero obviamente para hablar de ese proyecto de ley uno debe conocer los detalles de ese proyecto de ley. Lo que dice don Víctor, sin duda, tiene razón en cuanto a qué fideicomiso, con qué valor, pero de cualquier forma, de mi punto de vista, de cualquier forma, el único activo que hay es el Estado Dominicano. En el Banco Central, en el fideicomiso, en Hacienda. El único ingreso posible y la única garantía es garantía estatal. Porque en el Banco Central no hay una garantía de otro tipo que no sea la garantía estatal y tampoco la habría en la figura que no sé cómo la están planteando, o si lo recibe Hacienda directamente, la emisión de esos bonos, la recibe Hacienda y va pagando. También escuché que había un 0.6% del PIB que se le iba a asignar al Banco Central para fines de poder pagar los intereses sin hacer nuevas emisiones, o poder por lo menos pagar el 40% de los intereses sin hacer nuevas emisiones, mientras que Hacienda pagará el 60% de los intereses que tenga que pagar el Banco Central de esos 430 mil millones de pesos que tiene hoy en día emitido. En cuanto a lo que también se habla de una renegociación de la deuda, yo creo que no es el momento específico, porque es un momento en el que necesitamos deuda. No debemos asustar a nuestros acreedores, pero sin duda lo que ha estado promoviendo el propio presidente Fernández, expresidente Fernández, en los foros internacionales, y lo hizo el propio Luis Abinader en la última reunión en España, es que Latinoamérica tiene que hacer una consolidación, porque República Dominicana por sí solo, muy pequeño en el G20, ir a reclamar una renegociación de la deuda. Nosotros tenemos que ir como un todo, como Latinoamérica. Claro, nosotros somos muy importantes. República Dominicana no es importante para ningún país. México probablemente es muy poco importante, Argentina muy poco, todos por sí solos somos muy poco importantes, pero como un todo, nosotros representamos un mercado importantísimo. La recuperación de Alemania, de China, de España, de todos los países desarrollados, de Estados Unidos, depende del consumo de Latinoamérica, del consumo de este mercado. Si nosotros nos quedamos reprimidos, si nuestras economías se caen, pues la Mercedes-Benz, la Ford, la Mitsubishi, todos esos vehículos se van a vender menos en el mundo, su fabricación va a ser menor, porque en estos países, en Latinoamericana, que sí es un gran mercado, no le van a comprar. Entonces nosotros como un todo, como una unión latinoamericana, sí podemos ir al G20 a hacer un reclamo y hacer unas exigencias, que se nos escuche, que se nos pueda poner atención
para el bien de ellos, de los mercados y de las economías mundiales y de los ciudadanos de estos países. Eso es indispensable. Yo entiendo que es posterior, es después de superar la pandemia, porque en este momento no debemos asustar a nuestros acreedores y a nuestros prestamistas, porque es probable que no sabemos hasta cuándo vamos a estar necesitando nuevos recursos para afrontar el problema de la pandemia, que ojalá sea superado con la vacuna en este mismo año. Que por cierto, exhorto a todos los dominicanos a que pasen a vacunarse en cualquier sitio de vacunación. La Fuerza del Pueblo, que es un partido de oposición, pero que entiende que lo primero que debe pasar en este país es que todos superemos esta crisis, de manera que al superar esta crisis pueda recuperarse la economía, pueda recuperarse nuestra principal industria, que es el turismo, y hemos abierto centros de vacunación en nuestros locales en todo el territorio nacional, principalmente en Santo Domingo y Santiago, pero la idea es llevar a todos los dominicanos y motivar a que se vacunen, porque estamos tratando de hacer una oposición responsable de cara a la recuperación económica de la República Dominicana. En una síntesis apretada, ¿qué tú recomiendas al pueblo dominicano frente a los temas que hemos tratado? Bueno, la República Dominicana tiene que saber que sin ninguna duda nosotros estamos afrontando una pandemia, tenemos que vacunarnos, el turismo se va a reactivar, que es nuestra principal industria, una vez la República Dominicana vea, que el mundo vea que República Dominicana todos estamos vacunados. Tenemos la primicia de que somos el único país que vacunó nuestro sector turístico, como priorizaron a los médicos en otros países y aquí también. Nosotros también priorizamos a nuestros empleados de los hoteles y eso es un plus que nos está permitiendo un poco de reactivación. Y saber que hay que mantenerse en su casa, hay que tratar de salir exclusivamente a lo necesario, de manera de que logremos superar esta nueva rebrote que estamos teniendo en República Dominicana para lograr que la economía realmente comience a crecer de manera sostenida. Víctor, es una ciencia apretada. Doctor Víctor, catedrático, asesor, ¿qué usted puede decir al pueblo dominicano frente a esa parte que estamos tratando aquí, de la capitalización y los temas que hemos tratado? La Fuerza del Pueblo, el partido Fuerza del Pueblo, al cual pertenecemos, tanto Juan R. Mejía y quien le dirige la palabra en estos momentos, los dos somos miembros de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, que dirige dignamente el doctor Leonel Fernández, es presidente de la República. Fue presidente de la República en 3 periodos, 96-2000, 2004, 2008, 2012. No solamente tiene la autoridad del conocimiento, sino la autoridad de la experiencia. Y nosotros, con él como vocero, hemos asumido la defensa intransigente de los intereses de la nación y del pueblo dominicano. Por eso, con relación al asunto de la vacunación para seguir enfrentando este problema de la pandemia, estamos habilitando los locales de la Fuerza del Pueblo en diferentes localidades del país a los fines de que la gente vaya a vacunarse. Pero también en el caso de la reforma, el partido, el líder y el primer partido en plantear públicamente que no hay condiciones para la realización de una reforma fiscal en estos momentos, sobre todo de una reforma tributaria, que es la parte más espinosa de una reforma fiscal, la más problemática, que no hay condiciones en estos momentos, aunque sí el debate puede darse con relación al tipo de reforma tributaria y que los diferentes sectores del país externen sus opiniones, sus ideas con relación a qué tipo de reforma tributaria prefieren. No la reforma del gasto, porque la reforma del gasto no es tan un problema, no es tan problemática, esa reforma no es tan espinosa, no es tan enrevesada como la reforma tributaria. Pero nosotros hemos planteado, no solamente eso, que no hay condiciones en estos momentos para llevar a cabo esa reforma fiscal y específicamente la reforma tributaria, sino también que cuando se lleve a cabo esa reforma en el 2022, la reforma fiscal y sobre todo la reforma tributaria, debe ser una reforma tributaria de tipo progresivo, es decir, que no sea regresiva
como casi todas las reformas tributarias que se han hecho en la República Dominicana, que han afectado por coincidir más a los que menos tienen y menos a los que más tienen. Esa reforma tributaria, cuando se defina y se aplique, debe ser para afectar a los que más tienen y menos, es decir, más a los que más tienen y menos a los que menos tienen, de tal manera que podamos el equilibrio económico y social reoxigenarlo en la República Dominicana. No debemos sepultar ese equilibrio social haciendo una reforma tributaria eminentemente regresiva, sino una reforma tributaria progresiva, que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen, los pobres, los muy pobres y la clase media. Pero los de arriba pueden pagar un poco más. Así que le damos las gracias por estar con nosotros. Háganse para más suyo y nosotros nos sentimos orgullosos por estar aquí. Así que muchas gracias. Gracias por la invitación. Amigos televidentes, así que hemos llegado a la parte final. Esperamos que todos la pasen bien en su casa. Así que nos vemos en otra próxima entrega. Muchas gracias.